niños de física. Repasamos el tema de nuclear, ¿vale? Era el tema 6. Bueno, no os he hecho un resumen, os vais mirando el tema que os pasé. Bueno, pues en primer lugar tenéis que saber la constitución del átomo. El átomo está formado por una parte central, al cual llamamos núcleo. Está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque los constituyentes del núcleo son los protones. Acordaros que el número de protones es la característica principal de un elemento. Un elemento se diferencia de otro por su número de protones. Y acordaros que el número atómico se representaba por la letra Z y nos indica el número de protones de un determinado átomo. Si el átomo es neutro, sabemos que el número de electrones es idéntico al número de protones. Acordaros que conjunto con los protones dentro del núcleo tenemos neutrones, que son partículas sin carga, y por tanto a ambos se le pueden dar el nombre de nucleones, porque son los constituyentes del núcleo. Por otro lado teníamos un número que llamábamos número másico, que acordaros era la suma de los protones más neutrones del núcleo, ¿vale? Por tanto, tenéis que saber todo esto, ¿verdad? Es obvio. Un elemento, el núcleo de un elemento se suele representar de ese modo, de tal forma que aquí abajo, veis, tenemos el número de protones, número atómico, arriba el número másico, número de protones más neutrones, es decir, número de protones más neutrones, con lo cual el número de neutrones se calcula restando. El número másico, ¿verdad?, es una aproximación de la masa atómica expresada en un más. ¿Qué quiero decir con ello? Pues mirar, en el caso del sodio, pues ¿qué puedo sacar de información de aquí? Que el sodio tiene 11 protones, bueno, su número atómico es 11 y por tanto tiene 11 protones, que el número másico es 23. ¿Y qué significa eso? Que el número de neutrones es 23 menos 11, 12 neutrones. Si el elemento, el átomo, es neutro, y me están hablando del átomo y no del núcleo, pues puedo concluir que tiene también 11 electrones y que su masa atómica, la masa de un átomo, es 23 UMAS, que coincide con la masa molar, expresada en gramos mol. ¿De acuerdo? Es una medida bastante aproximada de la masa del átomo, bien expresada en UMAS o bien expresada en gramos mol. Muy bien, respecto a las cargas y masas, ¿vale? Sigo con lo mismo, ¿eh? La carga de un electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Eso es un dato que os dan los problemas, al igual que la carga del protón. Lo que nos va a decir es que el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Eso lo tenéis que saber vosotros. El neutrón, obviamente, tiene carga neutra. Por otro lado, masas. Fijaros que la masa del protón y la masa del neutrón son prácticamente idénticas, y lo que es despreciable, es decir, en relación a los protones y neutrones, es la masa del electrón. La masa de un electrón es mucho más pequeñita que la masa de un protón. Es decir, un protón pesa unos 2000 veces más que un electrón. ¿Estamos? Y eso también es importante que lo sepáis, ¿vale? Bueno, pues yo creo que en cuanto a la primera parte, nos falta el concepto de isótopo. Los isótopos eran átomos de un mismo elemento que se diferencian en la masa atómica, en el número de neutrones. Fijaros, son los 3 isótopos del hidrógeno, protio, deuterio, tritio, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Fijaros, el mismo número atómico, puesto que son el mismo elemento, pero sin embargo no tiene neutrones, tiene un neutrón y tiene 2 neutrones. La masa atómica de este es 1, la masa atómica de este es 2 y la masa atómica de este es 3. ¿Estamos? Vale. Esta era la primera parte, ¿verdad? Y seguíamos
con lo que era defecto de masa. No aparecen problemas de defecto de masa en la PAU actualmente. Anteriormente sí que nos podemos encontrar problemas de este tipo, pero fueron suprimidos. Por tanto, únicamente os puede aparecer como algo teórico. Nos podemos pensar o podemos imaginarnos un núcleo, ¿verdad? Y fijaros, nos podemos hacer la siguiente pregunta: si está formado por cargas positivas y las cargas positivas se repelen entre sí, ¿cómo es posible que los núcleos sean estables? ¿De acuerdo? La estabilidad de los núcleos viene dada por la expresión de Einstein por la energía igual a m por c al cuadrado. ¿Qué he puesto ahí? Ahí he puesto un defecto de masa. ¿Qué significa eso? Fijaros, si yo tengo un núcleo, ¿verdad?, tendrá cargas positivas y por supuesto neutrones. Lo lógico, ¿verdad?, es que la masa de ese núcleo sea igual a la suma de la masa de sus partículas. ¿Estáis de acuerdo o no? La masa de un núcleo, ¿cómo se calcularía? Pues sumando las partículas, sumando la masa de las partículas que lo componen. Si tengo 10 protones y 8 neutrones, pues la suma de 10 más 8, ¿verdad?, debo obtener la masa teórica del núcleo. Sin embargo, se observa lo siguiente: se observa que la masa teórica del núcleo calculada así no coincide con la masa experimental, que se determina de forma experimental. Concretamente, la masa experimental es más pequeñita, con lo cual se produce un defecto de masa del núcleo. ¿Cómo se calcula? Restando una menos otra. Es decir, se pierde masa. Y esa pérdida de masa, ¿sabéis en qué se transforma? Esa pérdida de masa se transforma en energía a partir de la ecuación de Einstein. Y de ahí viene la energía, lo que nosotros llamamos energía de enlace. Es decir, la energía, ¿verdad?, que hace que dichos núcleos, ¿verdad?, en el interior del átomo sean estables. Fijaros que esto es a nivel teórico. Bueno, pues fijaros que esto da explicación a la fuerza nuclear fuerte. Que es la que es la que aparece en el interior del núcleo, es la responsable que el núcleo esté unido, ¿de acuerdo? Es una fuerza que no depende ni de la masa de las partículas ni de la carga de las partículas, es una fuerza que actúa a muy corto alcance, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya tenéis más o menos una idea. Fijaros que esto es a nivel teórico, ¿vale? Normalmente, ¿qué querría decir la energía de enlace así calculada? Pues querría decir que cuanta mayor energía de enlace, mayor estabilidad del núcleo, ¿no? A mayor energía de enlace, más estable será un núcleo. Bueno, realmente no es así, no tiene por qué ser así. Para ver la estabilidad de un núcleo, no solamente es importante mirar la energía de enlace, es importante mirar la energía de enlace y dividirla por el número másico, es decir, por el número de nucleones. ¿Estamos de acuerdo? Hay que dividir la energía de enlace por el número de nucleones. Os puse el ejemplo de dos familias que tenían el mismo dinero. No sé si lo recordáis. Os puse el ejemplo. Venga, dos familias, una está constituida por 2 miembros y la otra por 5 miembros. Y las dos tienen el mismo dinero en el banco. ¿Quién es más rica? ¿Quién tiene más dinero realmente? Y nadie dudó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser 5 miembros que 2 miembros en la familia. Pues aquí ocurre igual. La energía de enlace para un determinado núcleo se puede calcular, pero eso no significa que sea más estable por tener más energía. Hay que dividir, ¿verdad?, la energía de enlace entre el número de miembros que lo componen, entre el número de nucleones. A mayor energía de enlace por número de nucleones, más estabilidad. ¿Estamos? Apareció una gráfica
también todo esto es a nivel teórico. Fijaros, aparecía una gráfica donde aparece la energía de enlace por número de nucleón, no sé si lo recordáis, y tenía más o menos un aspecto así, ¿verdad? Donde aparecía la energía de enlace por número y en función del número másico. Pues veíamos que la energía de enlace por número de nucleones no supera el mayor valor, el máximo valor está en torno a los 9 megaelectronvoltios, Ahora repasaremos lo de la energía, que no lo he dicho, la unidad de energía. Y la verdad que es máxima, se observa que los elementos, bueno, en la gráfica podéis ver los elementos que son más estables, ¿vale? Son aquellos cuyos números máxicos están comprendidos entre 40 y 90, una cosa así, ¿de acuerdo? Si tomamos dos núcleos ligeros, de por aquí, ¿verdad? Lo que podemos provocar es el proceso, ¿verdad?, de fusión nuclear y con él liberar energía. Mientras que si cogemos un núcleo pesado, de por aquí, ¿verdad?, porque el número másico aumenta por aquí, lo que podemos provocar es la fisión, romper ese núcleo pesado en dos más ligeros. Aquí podemos unirlos y fusionarlos en uno más en uno más pesado. Eso lo veremos brevemente al final, la fusión y la fisión, ¿vale? Venga, radiactividad. También es importante esta parte, también a nivel teórico, es decir, os pueden preguntar los 3 tipos de radiación. Bueno, pues existen 3 tipos de radiación: alfa, beta y gamma, ¿verdad? Y bueno, estas dos radiaciones, alfa y beta, se trata de partículas, emisión de partículas, mientras que la alfa se trata de radiación. ¿Estamos? Leyes de Sodi-Fajan. Bueno, las leyes de Sodi-Fajan nos ayudan a completar o entender las reacciones nucleares, ¿vale? En primer lugar, las partículas, vamos a escribirlas. La partícula alfa, que eran núcleos de helio, son núcleos de helio. El helio tiene 2 protones y 2 electrones. ¿Qué es un núcleo? Al núcleo le he quitado los 2 electrones, por tanto las partículas alfas tienen carga positiva. ¿Estamos? Las partículas alfas tienen carga positiva. Partículas beta. Las partículas beta no son más que electrones, ¿de acuerdo? Son electrones. Por tanto, tienen carga efectivamente negativa. Es un electrón. ¿Qué ocurre cuando en una radiación se emite una partícula del tipo alfa? ¿Vale? Bueno, pues cuando en una reacción se emite una partícula del tipo alfa, simplemente fijaros qué ocurre. El núcleo inicial se transforma en otro, de tal modo que en las reacciones se conserva el número de nucleones. Fijaros, ¿cómo lo hacíamos esto? Pues acordaros, esto ha de ser igual, le llamo A y B, a eso más eso. Por tanto, Z es igual a A menos 1. ¿Cuánto valdrá A? Z más 1. ¿Sí? Y el número másico ha de ser igual a B. Ay, esto lo he puesto al contrario. No, está bien. Es que me he equivocado aquí. A ha de ser igual a B más 0, por tanto, A es igual a B. ¿Estamos? Normalmente en estas reacciones, cuando se emite un electrón, va acompañado de una partícula que recibe el nombre de neutrino, antineutrino, electrón, pero bueno, habitualmente si no la ponéis no pasa nada, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se produce una emisión beta
emisión alfa. Yo creo que lo voy a hacer aquí, ¿no? Cuando se produce una emisión alfa, pues el elemento se transforma en otro. Fijaros, ¿y cuánto valdrá? Pues Z es igual a más 2 y por tanto A es igual a Z menos 2. Bueno, después cuando sean valores numéricos ya lo haremos, ¿verdad? Y A es igual a B más 4, por tanto B será igual a A menos 4. Y lo colocamos, ¿de acuerdo? Fijaros que son partículas. Una emisión beta es una partícula cargada negativamente, una emisión alfa es una emisión de una partícula alfa cargada positivamente. ¿Estamos? Y por otro lado, la radiación gamma es radiación de energía que se calcularía así. Determinados núcleos se encuentran en estado excitado y cuando pasan a su estado fundamental, cuando se desexcitan, pues emiten radiación gamma. No son partículas, es radiación cuya energía se puede calcular así. Por tanto, el problema típico de daros dos placas de un condensador, una cargada positivamente, otra negativa, y pediros que os identifiquéis los tipos de radiación, pues yo creo que está claro. Fijaros, la radiación beta, que son electrones, irá hacia la placa positiva. La radiación alfa, que son núcleos de helio, irá a la parte negativa, y esa que pasa sin desviarse, pues corresponderá con una radiación gamma. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, os quería comentar. Sí, las energías. Fijaros que las energías en este tema, bueno, la energía, la unidad fundamental, la unidad de la energía en el sistema internacional es el julio. Pero a veces nos piden electronvoltios. Acordaros que la transformación 1,6 por 10 elevado a menos 19, un electronvoltio es igual a eso. Y un mega electronvoltio son 10 elevado a 6 electronvoltios. Eso sí que lo tenéis que dominar, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tipo de problemas nos ponen en esta parte? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son las partículas que pueden aparecer en las reacciones nucleares. Ya sabemos que es el electrón, perdón que antes lo he puesto mal, el electrón, el positrón, ¿verdad? Que es lo contrario del electrón, tiene la misma carga pero signo contrario. La partícula alfa, a ver si no se me olvida ninguna, el neutrón, deuterio, protio, perdón, deuterio, tritio. Bueno, esta radiación se le llama beta, a esta también, pero fijaros, beta negativo y beta positivo, ¿eh? A esta alfa, neutrón, no sé, ahora mismo no recuerdo ninguna más. Lo dejo ahí, ¿verdad? Y después vamos completando si queréis, si aparece alguna que se me haya pasado. Bueno, pues por ejemplo, dice hallar el número atómico y el número másico, el número atómico y el número másico de un elemento producido a partir de después de emitir una partícula alfa, es decir, ZA, más una partícula alfa más una partícula beta. ¿Estamos? Cuando nos digan beta es obvio que es un electrón, ¿eh? Si no nos tendrían que decir un positrón, no lo tendrían que indicar. Bueno, pues un elemento emite esto, vamos a ver qué elemento se ha producido. Pues venga, aplicamos las leyes de Soddy-Fagan, es decir, se conservan las reacciones nucleares, se conserva el número de nucleones, ¿verdad? Y por tanto 84 es igual, lo escribís, lo que estoy hablando yo, más 2 menos 1, que sí. Pues venga, 84 es igual a Z más 1 y Z es igual a 83. Venga,
418 es igual a más 4 más 0. Bueno, pues ya lo tenemos. Fijaros que el elemento se ha transformado, se ha transmutado en otro elemento que está situado un lugar antes en el sistema, en una posición antes del sistema periódico, ¿verdad? Una posición antes del sistema periódico. No hay que decir el tipo de elemento, ni nombre del elemento. Yo sé que muchos de vosotros lo sabéis, sobre todo los de química, pero no lo piden. Bueno, pues el polonio, fijaros, se ha transformado en bismuto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues practicáis reacciones nucleares de los que aparecen en la PAU y nada más. Vale, de esta primera parte, por tanto, ¿qué os puede salir? Pues os puede salir una reacción nuclear con esas partículas que os he escrito, completar la reacción nuclear, identificar el número atómico, número másico, la partícula implicada y por otro lado, de forma teórica os puede salir pues que es una radiación alfa, beta y gamma y bueno, pues no sé, que os pregunten energía de enlace o... Pues mira, no lo sé, porque no sabría decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya... Bueno, ley de desintegración radiactiva, ¿verdad? Antes de la ley de desintegración... Bueno, vosotros sabéis ya lo que es la radiactividad, lo sabéis, es la emisión, la transformación de unos núcleos que son inestables en otros que son estables. En esa transformación pues emiten partículas o energía en forma de radiación, ¿de acuerdo? Existe la radiactividad natural, tanto la natural como la artificial, la provocada por el ser humano. Ley de desintegración. Antes de ello, recuerdo que en clase hice un repaso del número de moles, número de núcleos. Si queréis lo podemos repasar. Cómo se calculaba el número de moles. El número de moles a partir de la masa pues se puede calcular dividiendo la masa en gramos entre la masa molar en gramos mol. Es decir, si yo te doy 5 gramos de un determinado elemento, pues dividiéndolo por su masa molar podemos calcular el número de moles. El número de núcleos o número de átomos se podía calcular multiplicando el número de moles por un número que llamábamos número de Avogadro. ¿A que sí? ¿Sí? Esto lo repasamos y creo que no había ninguna duda, ¿verdad? Pues venga. Ley de desintegración radiactiva. Fijaros que la ecuación base era una ecuación exponencial. Fijaros que las reglas de 3 aquí no valen, ¿vale? Las reglas de 3 no valen porque hay una dependencia exponencial con respecto al número de núcleos. ¿Qué era n sub 0? Pues mirad, n sub 0 es el número de núcleos iniciales. ¿Qué es n? El número de núcleos que quedan sin desintegrar. Quedan sin desintegrar, por tanto. Estos son los que quedan sin desintegrar. ¿Cuántos se han desintegrado? Que a veces os pillan ahí. Pues se han desintegrado n, ¿verdad? N sub 0, perdón, menos lo que quedan sin desintegrar. ¿Estamos? Si te preguntan los que quedan sin desintegrar, evidentemente te quedas aquí, pero si te preguntan los que se han desintegrado, los iniciales menos los que quedan. ¿Qué era lambda? Pues lambda era una constante de desintegración radiactiva, ¿verdad?
¿verdad? Y es la probabilidad por unidad de tiempo de que los núcleos se desintegren. Escuchadme que todo esto hay que aprender las definiciones, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba lambda? Lambda se calculaba a partir del periodo de semidesintegración. ¿Estamos? El periodo de semidesintegración era el tiempo necesario para que se desintegrara la mitad de los núcleos radiactivos. También es algo que hay que saber. Es decir, todo esto son magnitudes que debemos de saber. También había otra magnitud que era la vida media, que era el promedio, bueno, se calculaba como el inverso de lambda y era el promedio de vida de un núcleo. Pues también hay que saberlo. Habitualmente con el que se trabaja es con el periodo de semidesintegración. Pero si te dan la semivida o vida media, no nos confundamos, que es fácil confundirse. Periodo semidesintegración. Vida media o semivida, ¿vale? Si te dan este dato ya sabéis cómo calcular lambda y si te dan este dato ya sabéis cómo calcular lambda. Unidades. Pues lo importante, fijaros que la unidad de lambda va a ser unidad de tiempo a la menos 1, ¿vale? Por tanto, lo importante es que lambda y t vayan expresados en la misma unidad. Si esto va en segundo a la menos 1, el tiempo en segundos. Si esto va en días a la menos 1, esto en días. Es decir, lo importante es que ambas magnitudes se expresen en la misma unidad. ¿Estamos? Por tanto, la ecuación fundamental es esta, pero esa misma ecuación que se expresa en núcleos, podemos usarla en masa, moles, actividad, que se me ha olvidado expresar lo que es. Es decir, es la ley de desintegración radiactiva, pues expresada en núcleos, más núcleos que quedan sin desintegrar. Esto todo lo inicial, ¿eh? Núcleos que quedan sin desintegrar. Masa que queda sin desintegrar. Moles que quedan sin desintegrar. Actividad de la parte que no se ha desintegrado. Concepto de actividad. Fijaros que la actividad se calculaba multiplicando la constante, ¿verdad?, por el número de núcleos. ¿Sí? Si nos referimos a la actividad inicial, pues lógicamente por el número de núcleos iniciales. Aquí sí que es importante, ¿verdad?, el concepto de la unidad con la que trabajemos, porque a veces nos piden el resultado en becquerel y los becquerel son desintegraciones por segundo. Por tanto, en ese caso sí que es obligado que la lambda vaya expresada en segundo a la menos 1, ¿vale? ¿Cómo calculamos la lambda expresada en segundo a la menos 1? Pues fácil, esto lo pasamos a segundos y esto al final me sale en segundo a la menos 1. No me hagáis ningún cambio de unidad, por favor, repetirme la lambda, es decir, me calculáis la lambda con el t1 medio en segundos y calculáis finalmente la actividad expresada en desintegraciones por segundo o becquerel. Algo bastante importante eran las gráficas, que además eran muy sencillitas, eran las gráficas donde aparecían, la gráfica de tipo exponencial, el número de núcleos frente al tiempo. Pues mirad, en esta gráfica es muy fácil calcular T1 medio porque el T1 medio era el tiempo que transcurría cuando se habían desintegrado la mitad de los núcleos iniciales o cuando solamente me quedan la mitad. Por tanto, si yo me voy a la mitad de núcleos, me voy a la gráfica, pues de aquí podemos calcular T1 medio. Y una vez que ya calculé T1 medio, pues lambda es inmediato, porque normalmente te suelen pedir lambda. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, yo creo que lo mejor quizás, pues... es hacer algún ejemplito. Bueno, venga, vamos a hacer algún ejemplito típico. Dice que la prueba del carbono 14, acordaros que en la prueba del carbono 14 lo que ocurría era el paso, ¿verdad? Se produce, es decir, el ser humano tiene una proporción constante entre carbono 12 y carbono 14. El carbono se fija del exterior, ¿verdad? Cuando el ser está vivo. Pero una vez que el ser vivo muere, pues se produce la siguiente reacción. Fijaros, la emisión de electrones y el carbono se va transmutando, transformado a nitrógeno. Bueno, emisión de electrones, eso está claro. Dice que una prueba, una muestra encontrada tiene una actividad de 100 desintegraciones por hora, mientras que la muestra actual recién cortada, 600 desintegraciones por hora. Que calculemos sabiendo que T1 medio es igual a 5.730 años, que calculemos la antigüedad de la muestra. Bueno, pues yo creo que si nos da actividades, no hay que pasar a núcleos ni nada, simplemente se trabaja en actividades. Lo importante, escucharme, es que identifiquéis cuál es A y cuál es A sub 0. Evidentemente la inicial tiene que ser mayor, ¿vale? Y por otro lado, tiene que estar referido a la misma cantidad de madera o de muestra. Si esto estuviera referido a 200 gramos y esto a 100, no puedo trabajar. Tengo que trabajar siempre con la misma cantidad, referido a la misma cantidad, es decir, tengo que hacer la transformación. ¿Me explico? No, pues ahí sí que podemos hacer una regla de 3, ¿verdad? O si esto es para 100, yo a este también lo tengo que llevar a 100, ¿vale? Siempre por la misma cantidad. Bueno, pues ¿en qué se basa? Primero calculamos lambda, logaritmo neperiano de 2, 5.730, ¿verdad? Y venga, ¿qué hacemos? 100 es igual a 600 por e elevado a menos 4. 1,21 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1. Pues el tiempo, ¿verdad? Me va a salir en años. Bueno, pues 1/6 logaritmo neperiano de 1/6 es igual pues a mí el tiempo me sale 14.807 años aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues venga, ese es un problema típico. Otro de los problemas típicos es calcular el tiempo necesario para que la actividad de la muestra se reduzca a, o para el número de núcleos se reduzca a 1/3. Diferencia es a 1/3 o en 1/3, ¿vale? Si me dice a 1/3, ¿estamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, bueno, nos dará los datos correspondientes a lambda, ¿verdad? Y despejar el tiempo necesario. Se reduzca a 1/3, es decir, yo quiero que el número de núcleos, ¿verdad?, sea 1/3 de los que tenía inicialmente, ¿vale? Vale, y otro de los problemas también, esto valdría lo mismo para la actividad, ¿eh? Si me hubiera dicho la actividad a la mitad, a la tercera parte, pues igual, se resuelve igual, pero con actividades. No nos influye para nada que sean núcleos, moles, masa o actividad. Y otro problema típico, pues es el de actividades con radiofármacos y eso que suelen ser. Bueno, pues en una prueba se le inyecta,
bueno, a un fármaco con un periodo de semidesintegración de 17,8 horas. Muy bien. Para obtener la resolución deseada, la actividad de la sustancia inyectada debe ser de 2 por 10 elevado a 8 becquerel. Yo necesito esa actividad, ¿de acuerdo? Entre la realización de la prueba y la inyección del radiofármaco, pues han pasado un tiempo de 20 horas. ¿Estamos? Me pregunta que cuál debe ser la actividad inicial de la muestra en el momento de su fabricación, porque yo necesito, ¿verdad?, que como mínimo para que esa medicación sea activa en el paciente, necesito como mínimo esa actividad. Y yo sé que van a transcurrir 20 horas. Y vosotros sabéis que la actividad va disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? La actividad de una muestra va disminuyendo de forma exponencial. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es calcular la actividad inicial de la muestra. ¿Para qué? Al cabo de 20 horas tenga como mínimo esa. Pues venga, primero lambda. Como he utilizado horas, hora a la menos 1. Pues venga, la actividad bueno, pues la actividad inicial de la muestra como mínimo debe ser de 4,36 por 10 a la 8 becquerel. ¿Para qué? Para que al cabo de 20 horas, ¿verdad?, que va disminuyendo, tengamos esa actividad mínima requerida. ¿Estamos? Venga, apartado B. El número inicial de núcleos y masa inicial para fabricación de esto. Pues nosotros sabemos que como la actividad inicial es esta, sabemos, de ahí podemos calcular el número de núcleos iniciales, ¿verdad? Muy bien. Unidades. Fijaros, unidades. Ahora es que estoy pensando y fijaros que aquí hemos trabajado en horas a la menos 1. Eso no me influye para nada. La actividad que he despejado de aquí tendrá la misma unidad que esta elegida. Es decir, lo importante es que ambas tengan la misma unidad. Esta me ha salido en becquerel. ¿Estamos? Por tanto, si esta la tengo en becquerel, desintegraciones por segundo, yo ahí tengo que utilizar segundo a la menos 1. ¿Estamos? Y yo no lo tenía en segundo a la menos 1. ¿Estamos? Por tanto, voy a calcular mi nueva lambda dividido entre 17,8 horas, 3.600 segundos. ¿Me estáis siguiendo o no? Es decir, aquí no os vayáis a liar. Aquí lo importante es que esta y esta vayan en la misma unidad y que esta y esta vayan en la misma. Ahí, por parejita. ¿Vale? Pero aquí sí que es importante, ¿verdad?, que esto y esto, por supuesto, vayan en la misma unidad. Por tanto, no lo tengo en la misma unidad, voy a calcular mi nueva lambda. Por 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, por 10 elevado a menos 5, segundo a la menos 1. Ahora sí que puedo calcular el número de núcleos iniciales, ¿vale? Lo voy a hacer en otra hoja. Vale.
Espérate que lo copie. Vale, pues entonces tenemos la actividad inicial que hemos calculado anteriormente y la nueva lambda y el número de núcleos iniciales que nos preguntaba. Pero nos preguntaba el número de núcleos iniciales y también la masa inicial. ¿Cómo se pasa de núcleos a masa? Pues fácil, de núcleos a número de moles. Acordaros que se pasaba así. Por tanto, el número de moles iniciales tendrá 4,0307 por 10 a la 13 por el número de Avogadro. Bueno, repasar vosotros los resultados porque no sé. 37 moles. Y a masa, pues acordaros, M entre MR. Por tanto, la masa será el número de moles por la masa molar, número de moles 2,43 por la masa molar, que estamos hablando del... no la da masa molar del isótopo 74. Pues ahí tenéis la masa, ¿no? Ay, no, perdón. Sí. No, hay algo que me he equivocado, pero bueno. Hay algo que me he equivocado. Que es ahí, ¿verdad? El número de moles, perdón. Es que es imposible que saliera tanta masa, ¿eh? Por eso. Muy bien. Y de número de moles, ahora sí, ¿verdad? Pero está esto mal. Bueno, esto ya lo hacéis vosotros con detenimiento. Por 74. Me parece que sale menos 9 gramos, no lo sé. 3 y 3,6 y 3,9. Bueno, pues 4,95 nanogramos. Creo que sale algo así, ¿vale? Ya vosotros me decís. Muy bien, pues esta es otra posibilidad, ¿verdad? Un problema de este tipo. Y ya por último, ¿verdad? Es que os piden el cálculo de la energía en reacciones nucleares. Pues por ejemplo, una reacción de este tipo. Bueno, os expliqué en qué consistía la reacción, ¿verdad? De fisión nuclear. Bueno, fijaros que en este caso aparecen 3 neutrones. Bueno, yo os dije que teníamos un núcleo de uranio, bombardeábamos con un neutrón. ¿Y qué consigo? Consigo fisionar, romper en 2 núcleos más ligeros, más 2 o 3 neutrones. En este caso aparece 1, 2 y 3 neutrones. Fijaros que el primer neutrón se lanza, pero estos 3 neutrones, ¿verdad? Tienen energía cinética y son capaces de volver a fisionar. Fijaros que es una reacción en cadena, porque si ahora de aquí volvemos a sacar 3 neutrones, 3 neutrones, 3 neutrones, imaginaros, si no controlamos esa reacción, el botón de muestra sería
la bomba atómica, ¿verdad? Bueno, a lo que voy. Fijaros que en esas reacciones nucleares se obtiene energía. ¿De dónde surge la energía? Pues mirad, se supone que la masa de los productos ha de ser igual a la masa de los reactivos. Y no es verdad. En este tipo de reacciones se produce un defecto, una pérdida de masa. Esa pérdida de masa se transforma en energía a través de la ecuación de la ecuación de Einstein, ¿verdad? De ahí surge la energía. Esa energía, ¿cómo se obtiene? Bueno, se obtiene en forma de energía cinética de los neutrones, ¿vale? Bueno, pues en esa reacción concretamente, pues no sé deciros cuánta energía se desprende, pero claro, eso lo busco en internet. Yo ahora mismo no me acuerdo la cantidad exacta de energía que se desprende en una reacción de ese tipo. Pero, pues, un momento. ...200 megaelectronvoltios, ¿vale? La energía que se desprende en esa reacción, 200 megaelectronvoltios. Es decir, por cada núcleo de uranio obtengo, por cada núcleo, no por cada mol, que esto es un fallo corriente para los de química. Por cada núcleo de uranio obtengo esa energía. Pues una de las preguntas que os pueden decir es, ¿cuánta energía se desprende por gramo de uranio? Por un gramo o por un kilo de uranio. ¿Estamos? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, ¿verdad? Sabemos que por cada núcleo, ¿verdad? Porque aquí hay un núcleo, se desprende esa energía. Pues lo que voy a hacer es pasar los gramos a moles y los moles a núcleos. ¿Os parece bien? Es decir, pues venga, el número de moles que tenemos es la masa entre mr, 1 entre, ¿de dónde saco la mr? De ahí. Pues ¿cuántos moles tengo? 1 dividido entre 235. Moles. ¿Cuántos núcleos tengo? Pues n por n sub a, ahora no me equivoco, ¿no? Pues 0,00425 por el número de Avogadro. ...2,56 por 10 elevado a 21 núcleos. Pues mirad, si por un núcleo se desprende esto, yo creo que la energía total liberada será el número de núcleos, 2,556, ¿no? Por 200, ¿verdad? Eso será lo que se me desprenda por un gramo de uranio. Pues más o menos está todo, creo que está todo dado, ¿vale? Me falta el tema de repaso, pero bueno, ya son temas que lo hemos visto tantas veces que ya casi... Pero bueno, si queréis, pues también os lo voy repasando. Ya me decía el tema de eléctrico y gravitatorio. Venga, adiós.